Bienvenidos a Zona Golf Televisión, el programa de golf de la televisión canaria. En el Zona Golf Televisión de esta semana, además de los principales circuitos internacionales, Pancho nos ofrecerá sus consejos para pegar esos golpes en los que nos encontramos a la bola más alta que nuestros pies, y en la sección de material veremos una innovación importante de la cual se llevaba tiempo hablando. No es otra que la regulación por parte de la USGA y de Royal & Ancient sobre los putters largos. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy vamos a explicar la bola más alta. La semana pasada vimos la bola más baja que los pies. Hoy vamos a ver cómo jugar o qué tipo de efectos se hacen cuando la bola está más alta que los pies. Lo primero que tienen que saber es que la reacción de la bola cuando está más alta que los pies va a tener una tendencia de salir hacia la izquierda, volando de izquierda a derecha, ¿vale? El palo va a llegar un poquito antes al suelo, el plano cambia, la subida del palo, pero para no meternos mucho con el tema técnico de subida o bajada y tal, lo que vamos a hacer simple. Normalmente saben ustedes que la bola que va girando de derecha a izquierda siempre va mucho más rápida que la que va de izquierda a derecha. Por lo tanto, para nosotros hacer este golpe lo que tenemos que hacer es varios swings de práctica a ver cómo entramos en la bola, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos el mismo swing como si estuviésemos en plano, chocaríamos al suelo. Con lo cual, cuando hacemos este swing de práctica, vamos a tener que subir un poquito como más plano, ¿vale? Para coincidir en el momento del impacto con un buen ángulo de ataque. Si no, el ángulo de ataque sería muy vertical y chocaríamos al suelo. Eso es lo primero que tenemos que intentar hacer. Mucha gente suele decir que no hace los swings de práctica porque utilizan el buen swing de práctica y luego con la bola hacen otro swing diferente o malo. Eso es una chorrada, perdónenme la expresión, pero es que es así. No, tenemos que hacer swings de práctica porque realmente cuando vemos a los profesionales en la tele que están haciendo swings de práctica, lo que están intentando es hacer un movimiento que es el que quieren hacer con la bola en el momento de la preparación del golpe. Bueno, vamos a hacer unos swings de práctica para que vean cómo funciona el movimiento, ¿vale? Subimos. ¿Ves? Si hago el mismo swing que hago cuando estoy en un swing en plano, voy a chocar mucho al suelo. Pues lo que tendré que intentar hacer es tener un poquito más de peso en los tacones, ¿vale? E intentar hacer el swing de ahí. Solamente ya poniendo el peso en los tacones ya me va a dar un ángulo diferente de ataque, ¿eh? Si estoy muy en la punta y chocaré mucho al suelo, pues ahora que tengo la bola levantada pondré el peso un poquito en la parte de atrás de los tacones, ¿vale? Con lo cual ya me da un plano más fiel hacia la hora del impacto. Y luego lo segundo que tenemos que pensar y que tenemos que mirar es que siempre tenemos que apuntar un poco más a la derecha del objetivo porque la bola va a tender a cerrar, ¿vale? La acción de manos es difícil quitarla. Hay otra metodología para quitarla, pero que no es el caso de hoy, que lo explicaré en próximos programas más adelante, para aquellos jugadores que no quieran que la bola salga con tanto efecto de derecha a izquierda. Pero en este caso lo importante es tener el peso atrás en los tacones, intentar hacer varios swings de práctica para que vean que coincide e intentar luego repetir ese swing de práctica en el momento del impacto, teniendo en cuenta de que tenemos que apuntar un poquito más a la derecha del objetivo porque las bolas, repito, que están más altas que los pies tienen tendencia a hacer un giro de derecha a izquierda y las que están por debajo de los pies tienen la tendencia de hacer un giro de izquierda a derecha. Bien, visto esto, voy a dar algunos golpes para que ustedes lo vean genéricamente para que puedan intentar visualizar el golpe, ¿de acuerdo? Vamos a tomar lo mismo, pero desde otro ángulo para que ustedes puedan ver cómo me muevo al hacer el swing lateralmente, ¿de acuerdo? Bueno, ya han visto cómo más o menos se hace este tipo de golpes. Por favor, como siempre les digo, practiquen mucho. Acuérdense que cuando tengan la bola más alta que los pies, la tendencia de la bola siempre va a ser girar de derecha a izquierda.
que tenemos que apoyarnos un poquito en los tacones, hacer un par de swings para que el plano del swing coincida con el momento del impacto, con un buen ángulo de ataque. Y por favor, lo que siempre les digo, que lo acabo de repetir, practiquen, que si practican esto funciona. Nos vemos la semana que viene. Muchos ha hablado y muchos se ha escrito en todos los medios de golf sobre los rumores que decían que la USGA y Royal Lancashire iban a prohibir putters como este, los belly putters o los putters escoba. Al final, Royal Lancashire y la USGA, es decir, los rectores de las reglas del golf, han hablado sobre la regulación de este tipo de putters, del belly putters y de los putters escoba. La primera decisión que es importante es que no se va a modificar la regla de material, es decir, no es una regla de material, por lo tanto, eso implica que al ser una regla de cómo se golpea la bola, no va a poder entrar en vigor hasta el 2016. Si fuese una regla de material, como sucedió en el caso de las estrías, sí que se iba a poder hacer de manera inmediata. Al ser de cómo se golpea la bola, de técnica, no se permite hasta la introducción de una nueva regla, si eso es en enero del 2016. Pero vamos a ver lo que va a prohibir o lo que no va a prohibir las reglas de golf a partir del 2016. Lo que va a prohibir es justo esto: en el belly putter, este tercer punto de apoyo no se va a poder permitir. El putt a la hora de golpear no vamos a poder estar anclados, por lo tanto en los belly putters no se va a poder apoyar en la barriga, en los putters escoba no se va a poder apoyar en el pecho, en el esternón, y por lo tanto el palo va a ser como el resto de palos, es decir, vamos a tener que seguir golpeando con nuestros manos arqueados. La única excepción, y además llama la atención, es que la USGA y Royal Lancashire van a permitir que sí que se apoye en un pad, en un brazo, es decir, se va a permitir esto para quien lo quiera utilizar, no lo consideran un anclaje, y al final es ese punto de anclaje, ya sea en el pecho, en la barriga o en el ombligo, lo que la USGA y la Royal Lancashire han querido prohibir o prohibirán a partir de enero de 2016. Se podrán seguir utilizando pates largos, se podrán seguir dropando con ellos, pero ojo, no se podrá seguir apoyando ni en el esternón ni en la barriga. Por lo tanto, podéis seguir comprando pates largos. Esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos el Nordea Masters disputado en el Brohof Slough Golf Country Club de Estocolmo. Un torneo con la particularidad que se disputaba de miércoles a sábado ante la cercanía del US Open, y un torneo donde en la primera jornada uno de los protagonistas sería Rafa Cabrera Bello, donde estaría a punto de conseguir un hoyo en uno, como a continuación veremos. Era el golpe de la jornada del circuito europeo. Aquí vemos el ritmo tan envidiable de Rafa Cabrera, esa suavidad, ese ritmo que no lo pierde en momentos de tensión y que hace que su swing sea tan sólido. Y aquí vemos cómo la bola prácticamente se queda colgando a escasos 1 centímetro. Ahí vemos a Rafa sonriendo, ahí vemos en con atuendo rojo y blanco, aunque el frío de Suecia le hacía que no llevase su polo blanco tradicional en la jornada. Es un vestuario de uno de sus patrocinadores, de FootJoy, pues que está vistiendo realmente con frecuencia en la jornada de jueves y de viernes, y la verdad, un torneo Nordea donde volvía a jugar Sergio García, donde nos volvía a demostrar la clase que tiene, que cuando está centrado a las 4 rondas es raro el día que no está ahí arriba. Finalizaría en tercera posición, pero recordar también que en este torneo la presencia canaria no solo era de jugadores, teníamos presencia de los representantes de la Asociación de Campos de Tenerife, de la Asociación de Campos de Las Palmas, promocionando a Canarias como un destino europeo. No hay que olvidar que Suecia tiene una población donde el 5% de su población son golfistas, hace que sea un mercado muy atractivo, un mercado donde además no se puede jugar numerosos meses de invierno. Por lo tanto, esos jugadores suecos sí que tienen, aparte de más vacaciones que nosotros, sí que tienen la tradición de los viajes de golf, de irse al sur de Europa a buscar esos días de surf, esos días de golf, mientras que en sus países pues no pueden ni practicar más allá del golf indoor, de los putting greens indoor, o de jugar en tee de prácticas indoor o simuladores. Es decir, por lo tanto, un mercado muy interesante, un mercado que llevan visitando en los últimos años pues la Asociación de Campos de Tenerife y de Las Palmas,
más y que esperamos que traigan muchos turistas, muchos golfistas a los campos canarios, porque realmente es un turismo de calidad, un turismo que se suele dejar más dinero que el turista normal que visita las islas, un turismo que te afecta al golf, afecta a los restaurantes, afecta a los coches de alquiler, afecta a los hoteles. Por lo tanto, hay que cuidar a los golfistas, hay que mimarlos, que al final dejan dinerete en las islas, y de eso al final pues vivimos todos los que estamos por aquí. Un torneo que, como comentaba inicialmente, se disputaba de miércoles a sábado. Recordemos que a la semana siguiente estos jugadores, pues como Lee Westwood, como Sergio García, como Rafa Cabrera Bello, como Peter Hanson, jugarán en The Olympic Golf Country Club, que está situado en San Francisco. Diferencia horaria de 9 horas, un trayecto largo, por lo tanto se decidía adelantar un día la finalización del torneo, y eso hace pues que los jugadores que quieren llegar al US Open jugando tienen tiempos más que suficientes para llegar a aclimatarse al jet lag, a la diferencia horaria, al viaje largo de un sitio a otro, y ese cambio de un día a otro la verdad es que ha marcado las diferencias, y que el field en el Nordea Masters, aparte de lo que hayan pagado por la presencia de algunos jugadores, es importante. Estaban jugadores pues de la talla, Lee Westwood, Ross Fisher, Sergio García, y la verdad un torneo y un campo que gusta a los jugadores. Aquí vemos a Lee Westwood, que realmente no tuvo rival estas semanas. Yo creo que desde la segunda jornada prácticamente se sabía ganador, se encontró como en el liderazgo, jamás lo vio peligrar, y al final acabaría ganando pues nada más y nada menos que con 5 golpes de diferencia a Ross Fisher, el jugador que la semana anterior también estaba luchando por la victoria, y que veía como John Paramore en uno de los hoyos le metía un golpe de penalidad después de haberlo avisado varias veces sobre su juego lento. Ross Fisher pues no apuraba su rutina, y eso le causaba pues que su tarjeta en un hoyo se viese incrementada en un golpe de penalidad, algo muy importante. Es decir, yo creo que las vueltas de los jugadores, tanto profesionales como amateurs, no se pueden pasar de decir de las 4 horas y media, 5 horas. Es decir, cuando el golf empieza a hacer 5 horas y media, 6 horas y media, eso que hace que al final mucha gente deje el golf, que mucha gente no pueda permitirse el lujo de dedicarle 6 horas más el tiempo que tarda en llegar al campo, de irse del campo, nos convierte casi en 7-8 horas, y eso es dedicarle todo un día al golf, y eso hace pues que gente no pueda jugarlo, y es una pena, teniendo las condiciones climáticas, por ejemplo, que tenemos, y los campos que tenemos en Canarias, que solo que haya la gente pues que hay. Es decir, jugando al golf apenas no llega ni al 1% de la población, mientras un país como Suecia llega al 5%. Países como Corea, donde tiene una población similar a España, tienen más de 3,5 millones de golfistas, mientras que en España no llegamos a los 300.000. Sí que es verdad que en Suecia el golf es un deporte donde cualquiera puede jugar y sale más barato que aquí. La involucración de las familias en el golf ha sido muy importante. La federación ha involucrado mucho a los niños, mucho a los padres, y es un acto familiar el jugar al golf, de mucho campo público, mucho campo barato, e incluso los privados no son caros. Y aquí vemos al campeón del año anterior, que no podría defender su victoria, pero es muy complicado defender. Yo creo que es una de las grandezas de este deporte, el golf, que todas las semanas juegan 140 y algo jugadores, y cada uno de ellos puede ganar. Es decir, en tenis, por ejemplo, siempre sabemos que lo podemos ver en el Roland Garros pasado, Djokovic, Federer, Nadal y algún otro cabeza de serie llegará. En el golf al final siempre puede ganar uno de los 140. Vemos a Ross Fisher metiendo ese pad, aunque sabía que estaría complicado que no llegase, y aquí vemos el tiro que tenía Sergio García. Imaginaros este hoyo con viento, es decir, nada protegido, con el mar. Es un campo que normalmente sopla el viento fuerte. Tan solo hay que recordar las imágenes que nos traía el año pasado, donde vendavales, es decir, imaginar atacar a este green rodeado de agua cuando el viento sopla es muy muy peligroso. Además, bandera esquinadita, bandera donde había que buscar esa plataforma de abajo si uno quería tener opción de birdie, y la verdad esos tiros a colocar hacen que el green sea más pequeñito, que el green sea complicado. Aquí vemos al jugador local como
no podía defender el título porque Lee Westwood, recordamos, estuvo intratable. Un Lee Westwood que llegará esta semana al US Open pues con la victoria de favorito, nunca lo ha ganado. Yo creo que su mayor hándicap para ganarlo es su pat en el momento, su pat y su juego corto en el momento de presión. Es decir, es verdad que es un grandísimo jugador, pero lo hemos visto frente a jugadores españoles en momentos de tensión, como fue el playoff en Dubái frente a Miguel Ángel Jiménez hace un par de años, o este mismo año en Dubái frente a Rafa Cabrera, cómo su juego se veía, cómo su pad no caía cuando tenía que caer y eran momentos decisivos, ¿no? Esos pads donde hay que fallar. Yo creo que esa es la principal lacra o la principal dificultad que tiene Lee Westwood para poder ganar un grande, aunque Lee Westwood se alcanzaría la victoria clara por 5 golpes de diferencia en esto en Nordea Master 2012. Y esta semana en el resumen del PGA Tour en Zona Golf Televisión nos traemos el FedEx St. Jude Classic, un torneo previo al US Open donde aquellos jugadores que se querían seguir en competición antes de la disputa del US Open en The Olympic Golf Club en San Francisco pues se apuntaron. Jugadores como Dustin Johnson, que hacía dos meses que no jugaba. Recordamos que la última aparición de Dustin Johnson era antes del Masters, se tuvo que borrar del Masters debido a una lesión en la espalda que se produjo pues al intentar coger o al intentar subir una moto de agua. Desde entonces Dustin Johnson no había vuelto a jugar. También en su ausencia se rumoreó, incluso su manager tuvo que aclarar que su jugador no había sido vetado, no había recibido una multa o no había recibido una suspensión por parte de la USGA, por parte de la relacionada con el dopaje. Corrió ese rumor en internet, en periodistas norteamericanos así lo dijeron, y su manager tuvo que difundir pues que no era verdad, que se estaba recuperando de su lesión. Y un Dustin Johnson que vemos que volvió en plenas facultades. Aquí vemos a Zach Johnson con el Pater, el Seymour, el FGP, que también nos hablamos en Zona Golf Televisión hace poco. Y un torneo que también contaba con la participación in extremis de Rory McIlroy, que se apuntaría a este torneo después de fallar 2 cortes consecutivos, después de ver que su juego no estaba todo lo fino, pues para el que era en aquel entonces el número 1 del mundo. Un Rory McIlroy que jugaría a un gran nivel, excepto en el último hoyo, llegaba como líder a los hoyos finales, pero mandaba la bola al agua, además no por poco, la mandaba claramente al agua. Rory McIlroy veía cómo se le escapaba la victoria, y como Rory McIlroy más tarde diría, pues la verdad es que son cosas que hacen daño para su juego, para su confianza, porque verse ganador y de repente mandar la bola al agua pues hace pupa aquí. Pero aquí vemos con su juego de hierro, su swing agresivo, la verdad es que para mí es uno de los swings más bonitos, sino el swing más bonito que hay ahora mismo en el circuito. Un swing sobre todo la estabilidad que tiene en su swing, a la velocidad que lo hace, y luego evidentemente la precisión que tiene hace que su juego sea espectacular. Sí que es verdad que Rory McIlroy, para ser número 1, todavía sigue teniendo semanas buenas y malas. No es el caso de la seguridad que por ejemplo tiene Luke Donald. Es muy raro verlo a Luke Donald fuera del top 20. A Rory McIlroy pues 2 semanas seguidas no ha pasado 2 cortes. Jugador más irregular en ese aspecto. Él mismo reconocía que quizás se había despistado un poco, que quizás no había estado entrenando todo lo que había tenido que entrenar, pero bueno, es un jugador que clase le sobra talento, le sobran años por delante, ya tiene su primer grande, por lo tanto se ha quitado mucha presión en ese sentido. Y aquí vemos Nick O'Hearn, que también tendría una gran actuación. Este jugador australiano acabaría en tercera posición, y un jugador además que va muy muy corto, pero es un jugador que al final, con sus hierros largos, con el juego corto y con el pad, aunque dice un pad de escoba, arregla todo lo que la falta de distancia no le da. Y un Dustin Johnson pues que con su swing característico, su manera de pegar a la bola, un swing de esos swings que
que nunca te lo enseñará ningún profesor, pero es un swing efectivo, es un swing repetitivo y su consistencia y su distancia es la que le llevan pues a conseguir victorias. Ya tiene 6 victorias en el PGA Tour, un jugador que no llega a los 30 años, jugador que rompe la bola cada vez que la pilla, es decir, un jugador que ha tenido sus posibilidades de ganar grandes, que no las ha podido aprovechar, y que pues este US Open es un jugador que no hay que olvidarse de él. Es verdad que cualquiera puede ganar, pero es un jugador que ya en Pebble Beach el año pasado tuvo opciones, luego al finalmente, en Pebble Beach hace 2 años tuvo opciones, se desmoronaría, pero es un jugador que ha ganado más experiencia, que tiene más experiencia este año, y un campo donde hay que mover mucho la bola, el de Olympic, por lo tanto puede ser muy interesante ver lo que ese jugador puede hacer en un campo. Y aquí vemos a Dustin Johnson otra vez con su swing característico, su potencia, bola a las nubes, le da igual, hierba alta, hierba cortada al ras, es decir, vemos cómo le cuesta frenar esa bola incluso con la potencia que le imprime de Dustin Johnson, pero al final hace un gran control de la distancia. Dustin Johnson, que sería su 6ª victoria en el PGA Tour, no hay que olvidarlo, y aquí vemos cómo poco a poco sabía la importancia de ese pad, sabía que la victoria estaba cerca en el 17, y eso que a estas alturas todavía no sabía que Rory McIlroy iba a mandar su bola al agua en el 18. Una pena que se escapa una victoria a Rory McIlroy, que realmente pues le quiebra un poquito la confianza antes de llegar. Aquí vemos la madera 3 directamente al agua, la falla además por mucho, su cabreo, su decepción, porque sabe que la ha mandado, es decir, no ha fallado por poco, ha fallado por sus 7-8 metros, la ha mandado a la izquierda, la ha puleado, y ahí sabe que la victoria se le iba. Y un fallo de estos a un jugador se le va la confianza, y aquí vemos el pad que tiene Dustin Johnson para ganar, es decir, todavía tendría que esperar a que jugadores que venían por detrás no consiguiesen remarle. Este chip sería para salir al desempate, y la verdad es que un gran chip de John Merrick, pero que finalmente no entraría, y por lo tanto se llevaría la victoria en este St. Jude Classic Dustin Johnson. Zona Golf Televisión de esta semana ha llegado a su fin. Espero que los consejos de Pancho hayan sido de vuestro agrado, que os haya convencido para ponerlos en práctica y veros en Zona Golf Televisión en próximas ediciones. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Recordad que siempre en Twitter, en Ovidio V, podéis mandar cualquier duda o cualquier consejo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.